Buenas tardes, mi nombre es Claudia Patricia Ureña Males. En el día de hoy vamos a explicar el siguiente componente práctico de física electrónica. El estudiante que me asignaron fue el estudiante 1, donde teníamos que realizar con la respectiva guía un circuito en serie. En este circuito de serie se iba a aplicar algunas leyes de Kirchhoff y aparte de eso íbamos a utilizar el siguiente simulador de Tinkercad, donde íbamos a realizar el siguiente montaje. Entonces, pues en esta parte necesitaremos una placa o un protoboard. También vamos a necesitar las resistencias y un multímetro para poder hallar el valor de la resistencia 1, el valor de el voltaje de resistencia 1, perdón, voltaje de resistencia 2 y voltaje de resistencia 3. Luego teníamos que hallar la corriente de la malla y aparte de eso la resistencia equivalente. Entonces, en el siguiente bueno, entonces aquí ya lo tenemos todo desarrollado. Entonces les vamos a explicar lo primero que hicimos, pues lo que estaba diciendo. Y vamos a tener primero pues la placa de prueba, también llamada protoboard. Y luego de eso íbamos a necesitar la ayuda de un suministro de energía, que es nuestra fuente de energía de 9 voltios. Luego de eso íbamos a realizar las respectivas conexiones, que era la parte positiva, y el otro conector en la parte negativa. Bueno, en esta parte podemos ver que todo esto, con este suministro de energía, pues tenemos el intercomunicador en estas dos partes, pero como necesitábamos en toda la placa, entonces utilizamos los siguientes cables que nos permitieran realizar las respectivas correcciones. Entonces en la parte negativa, pues realizaban la parte negativa y en la parte positiva. Luego de eso íbamos a utilizar una resistencia 1, en el cual íbamos a colocarlo en ohmios y vamos a sumarle la resistencia de prueba que nos colocaron en la guía fue de 500. Luego de eso teníamos que sumarle los últimos dígitos que de mi grupo fue 142, le agregaba 42, entonces me quedó 542 ohmios. Luego de eso pues así hacíamos con cada una de las siguientes resistencias. La siguiente resistencia me quedó 712, la tercera resistencia me quedó 372. Luego de eso teníamos que buscar un multímetro. Con la ayuda del multímetro íbamos a hallar pues el voltaje de la resistencia 1, voltaje de la resistencia 2 y voltaje de la resistencia 3. Para eso necesitábamos con la ayuda de un con el multímetro íbamos a realizar las respectivas conexiones, que era pues en la parte positiva de la resistencia y el lado opuesto pues la parte negativa. Así realizábamos con cada una. Bueno, para este terminal teníamos que colocarlas. Bueno, en este montaje pues nos colocaba que la terminal tenía que estar con la segunda terminal, por eso la colocábamos al pie, ya que por ejemplo, si la colocábamos aquí, esa terminal ya no tenía comunicación. Entonces, por eso la colocábamos seguido. Luego de eso teníamos que colocar otro cable en la tercera terminal, ya que nos permitía dar, pues como decía, si este voltaje permitía en esta parte, solamente en esta parte, con estos cables nos permitían que toda la placa cumpliera con toda la función de 9 voltios de la fuente de energía. Entonces hacíamos lo mismo para que estos terminales, después acá en la parte terminal de la resistencia 3, hacíamos el terminal con el cable de la terminal 3 a la parte negativa y con esta terminal en la terminal 1 de la resistencia, para que hubiera comunicación, pues lo subíamos en la parte positiva. Luego de eso íbamos a hallar la corriente, que esta es la corriente, y realizábamos las respectivas conexiones, que nos dio de 554 miliamperios. Entonces esta fue la respectiva simulación. Luego de eso, pues nos pedían en la guía que halláramos la resistencia equivalente, que fue de 1.63 kiloohmios, y para eso también necesitábamos la ayuda del multímetro. Entonces acá está la respectiva imagen. Bueno, luego de eso pues nos realizaban algunas preguntas. Bueno, luego de hallar ya completar la tabla, teníamos que realizar algunos cálculos pues de la parte teórica. Entonces el primer cálculo pues fue calcular el voltaje en la resistencia 1, voltaje de la resistencia 2 y voltaje de la resistencia 3. Entonces lo primero que aplicábamos era la ley de Ohm. Entonces en la ley Ohm pues podíamos aplicar la siguiente fórmula, que era corriente igual voltaje sobre resistencia. Entonces pues ya conocíamos los valores, que pues el voltaje principal era 9 de la fuente
Y pues la resistencia la llevamos en esta parte. La resistencia equivalente era la sumatoria de todos. Entonces pues colocábamos 542, bueno, estas serían 542 más 712 más 372, que eso nos daba un valor de 1.62626 ohmios. Entonces podíamos hallar que era igual. Pues teníamos la resistencia equivalente de 1.626, pues algunos decimales, pero pues si colocábamos el 6, si hallando los respectivos decimales quedaba 1.63, entonces pues ya teníamos la respectiva corriente, la respectiva resistencia equivalente. Entonces pues necesitábamos hallar la corriente. Entonces pues al realizar esto, entonces ya teníamos, entonces nos daba 0.0554 amperios, que esa era la respectiva corriente. Entonces acá podemos verificar que en la parte del simulador nos dio 554 miliamperios. Luego de eso, para hallar el voltaje, pues necesitabas para el voltaje 1 era resistencia 1, corriente 1 por la resistencia 1. Entonces, pues ya conocíamos la corriente, que fue de 0.00554 por la resistencia 1, que fue de 542, eso nos daba un valor de 3 voltios. Comprobábamos que era de 3 voltios en el simulador, fue correcto. Luego así hacíamos con cada uno, que nos dio 394 voltios, correcto, y 2.6 voltios. Luego de eso, íbamos a contestar unas preguntas que nos realizaban en este componente práctico. Entonces, pues la primera pregunta fue la siguiente. Nos decía, en este caso, preguntas profundizadas del circuito en serie. Entonces fueron las siguientes. ¿Qué pasa si aumento el valor de la resistencia? Entonces, pues, de acuerdo en la resistencia 2. Entonces vamos a realizar acá. De una vez ya que estamos en el Tinkercad, vamos a en la resistencia 2, perdón, vamos a colocarle 730, vamos a aumentarlo. Pues podemos identificar en primer lugar que se disminuyeron la resistencia 1 y la resistencia 3 y también la corriente. Solamente la única transformación que hizo fue que la resistencia 2 aumentó. Entonces eso fue lo que se permitió analizar. Entonces pues acá colocamos donde se identificó que al cambiar la resistencia 2, en la parte 2, la resistencia, la corriente y para los voltajes resistencia 1 y voltaje resistencia 3 disminuyen y la resistencia 2 aumentó. Luego de eso, pues nos decía, ¿cree usted que en un circuito físico real los valores serían diferentes? De ser así, ¿cuál es la razón para que esto suceda? Bueno, pues sabemos que en la parte del simulador pues son muy precisos porque pues en la parte real también se van a ejecutar lo mismo, pero los valores cálculos serían algunas decimales que serían pues todas, pues mira, acá tenemos un ejemplo muy claro que en esta parte fue la de la corriente que nos dio 1.626 y la real de ella era 1.63, pero si miramos son algunos decimales, si utilizamos pues las leyes de los decimales, pues 6 a 2, pues esto nos permite aumentar, esto daría 1.63, son algunas decimales. Entonces, pues eso fue lo que especifiqué. Luego nos realizaban la siguiente pregunta. Después de medir el voltaje en las resistencias, calcular la potencia en la resistencia 2 en la parte teórica. Entonces, pues acá tenemos la fórmula, la ley de Ohm, que es potencia igual voltaje por corriente. Pues sabíamos que el voltaje de la resistencia 2 era 3,94 por la corriente, que era 0.00550
54, perdón, nos daba igual a 0.02.18 watts. Bueno, muchas gracias. Este fue todo el componente práctico.